Reveladas, 4 historias escalofriantes de cárceles malditas y sus secretos. OCULTOS. La luna se ocultó tras las nubes, como si temiera lo que estaba por suceder. En la oscura y desolada cárcel abandonada a las afueras del pequeño pueblo, un eco macabroso retumbaba entre las paredes, susurrando historias de torturas y almas en pena. Juan, un joven de 24 años, sintió un escalofrío recorrer su espalda a medida que su grupo de amigos relataba las leyendas que rodeaban aquel lugar maldito. Las desapariciones en el pueblo ahondaban el terror en sus corazones, y aunque Juan siempre había sido escéptico, la atmósfera densa le provocaba un sudor frío. «Nunca te acerques a ese lugar de noche», decía uno de sus amigos, con una mirada que mostraba más temor del que se atrevía a verbalizar. Los murmullos de su comunidad llenaban el aire. Cada vez que regresaba a casa después de trabajar en el taller mecánico, el miedo era palpable. Las noches eran interminables y el pensamiento sobre su hermana desaparecida, Elena, lo consumía. Cada rumor sobre un personaje misterioso que la había visto, lo empujaba a la desesperación. ¿Por qué no regresa?, se preguntaba mientras recorría el pequeño y polvoriento camino hacia su casa, iluminado solo por la luz tenue de un farol parpadeante. La oscuridad compartía secretos que él no estaba listo para enfrentar. Esa noche, después de un turno agotador, un mensaje anónimo le llegó a su WhatsApp: «Tu familia guarda oscuros secretos». No podía ignorarlo. En la fría neblina, el joven tomó la decisión de buscar respuestas en la cárcel maldita, recordando las historias que lo habían acompañado toda su vida. Sin pensarlo más, se lanzó a la oscuridad. Cada paso que daba resonaba en el suelo cubierto de escombros, como si la misma cárcel lo recibiera con alaridos de terror. Un silencio sobrecogedor lo envolvía. Las sombras danzaban y cualquier sonido parecía multiplicarse, convirtiéndose en un murmullo ensordecedor. «¿Qué has venido a buscar, Juan?», resonó una voz grave, familiar y aterradora. El sonido caló hondo en su pecho, y su respiración se volvió errática. Algo en esas paredes oscuras lo observaba, lo acechaba, como si presenciara los secretos que escondía su propia sangre. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los ecos de los gritos de antaño parecían reverberar a través de las gruesas paredes, revelando fragmentos de crueldad. Juan, en medio de esa espiral de locura, encontró una fotografía arrugada, su padre, con una sonrisa siniestra, en el patio trasero de la cárcel, rodeado por guardias cuya lealtad era tan oscura como las almas que habían condenado. Un sudor frío empapaba su frente mientras la inquietante revelación lo golpeaba. «Esto no está bien», murmuró. Pero la voz detrás de él respondió: «Si no te detienes, descubrirás exactamente lo que tu familia ha hecho». «¿Estás listo para enfrentarlo?». La tensión crecía, el aire se volvía irrespirable. Juan, atrapado en la encrucijada de su destino, sintió que la pregunta resonaba más allá de la prisión. La próxima respuesta podría costarle no solo la vida sino también el legado que siempre había creído conocer. En ese instante, cada sombra en la cárcel parecía cobrar vida. ¿Podría sobrevivir a la verdad que su familia había encadenado por generaciones? La oscuridad se espesó aún más, y Juan sintió como si miles de ojos invisibles lo observaran. La voz que resonaba en su cabeza parecía eco de las historias contadas por su madre en su infancia, advertencias de un pasado que había intentado enterrar. Pero ahora, esos ecos venían a cobrar su precio. «¿Quién eres?», preguntó, la determinación luchando contra su creciente terror. «Soy lo que queda de aquellos que intentaron buscar la verdad», susurró la figura en la sombra, acercándose lentamente. Era un hombre, su rostro parcialmente iluminado por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las grietas. «Como tú, vine buscando respuestas, pero lo que encontré fue algo peor que la muerte». Juan, paralizado, deseó dar un paso atrás, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. «¿Qué quieres decir?», farfulló, el miedo coloreando su voz.
Tu familia no es lo que parece. Su legado está manchado de sangre y traición. Muchos aquí han sido víctimas de su ambición, decía el hombre, su voz cada vez más frenética. Las almas perdidas no te dejarán en paz hasta que descubras la verdad. Hasta que las liberes, la oscuridad se cerró a su alrededor, la atmósfera pesada como el plomo. Juan recordó a su hermana, a la preocupación que lo llenaba cada noche. La idea de que ella pudiera haber estado involucrada en algo tan terrible lo desgarraba. ¿Dónde está ella?, gritó, su voz resonando en la penumbra. El hombre sonrió débilmente, y en su sonrisa había un indicio de tristeza. Ella está aquí, atrapada como todos los demás, respondió. Recuerda, Juan, la verdad siempre tiene un precio. Sin previo aviso, una ráfaga de viento helado atravesó la sala. Las sombras se alzaron, tomando forma de figuras espectrales que parecían arrastrar cadenas. Juan se dio cuenta de que la cárcel no solo almacenaba recuerdos, sino que también atrapaba a los que habían sido condenados en vida. Gritos futuros y pasados se mezclaban, resonando en su mente. De repente, un fogonazo de luz iluminó un rincón de la sala. Juan, impulsado por un instinto irrefrenable, corrió hacia la fuente. Allí, encontró una puerta oculta, apenas visible tras un manto de escombros y polvo. La cerradura parecía un antiguo artefacto, cubierto de símbolos extraños. No, gritó el hombre, extendiendo su mano hacia él, pero era demasiado tarde. Juan, embriagado por la curiosidad y el miedo, empujó la puerta justo cuando un grito le partió el alma. Al abrirla, fue recibido por una cámara que vibraba con una energía oscura, donde visiones de su familia, atrapadas en un ciclo infernal, se aglomeraban, gritando su nombre. Entre ellas, pudo ver a Elena, su rostro pálido y desesperado, mirándolo fijamente con brazos extendidos. «Ayúdame», suplicó ella, mientras las sombras comenzaban a arrastrarla de nuevo hacia la oscuridad. Sin pensarlo, Juan extendió su mano, pero a medida que lo hacía, la voz del hombre resonó de nuevo en su mente. «No todos deben ser salvados, Juan. A veces, la verdad es más oscura que la oscuridad misma». La puerta se cerró de golpe tras él, atrapándolo en un mar de horror, mientras los gritos de su hermana se convertían en soplos de aire helado, helando su sangre. La cárcel tembló con un profundo alarido, como si la propia estructura estuviera viva. ¿Qué secretos escondía su familia que lo llevarían a un destino tan trágico? Y, lo más inquietante de todo, ¿qué haría Juan para salvar a su hermana sin condenarse a sí mismo? Todos en la prisión esperaban su decisión, y el tiempo se estaba acabando. Juan respiraba con dificultad, cada bocanada de aire parecía envenenarse con el horror que lo rodeaba. Las visiones de su familia se desvanecían y reaparecían, como ecos distantes en un túnel helado. Las sombras, ahora casi palpables, se concentraban alrededor de él, susurrando secretos olvidados, alimentando el pánico que comenzaba a tomar control de su mente. «No puedo perderla», pensó, aferrándose a ese último hilo de razón. Tendría que enfrentar lo que fuera necesario, aunque la verdad pudiera llevarlo a su propia destrucción. De repente, las voces comenzaron a fusionarse, transformándose en un canto luctuoso. «Juan ven, conoce tu legado», resonaban como un mantra ominoso. Las figuras espectrales parecían llamarlo, alzando sus brazos en un gesto de desesperación. Se esforzó por ignorar sus rostros deformes, horripilantes, que reflejaban un dolor eterno. Al fondo de la cámara, una luz parpadeante le llamó la atención. Allí, un antiguo espejo de 3 cuerpos, cubierto de polvo y telarañas, proyectaba reflejos que no eran los suyos. En lugar de su imagen, vislumbró a su hermana atrapada en un calabozo de cristal, rodeada de un aura oscura y pálida. «Elena», gritó, desesperado por alcanzarla. Pero una barrera invisible lo mantenía alejado. La expresión de su hermana era un torbellino de emoción, miedo, tristeza y una súplica, todo en uno. «Juan, tienes que escapar, no te acerques a ella», advirtió un nuevo eco, esta vez de un espíritu cuya forma era vagamente familiar, aunque sus rasgos estaban distorsionados por el tormento. «La verdad siempre ha sido un veneno, y te atrapará si no tienes cuidado». Las palabras resonaron en su mente, recorriendo su columna vertebral como un escalofrío ante la inevitabilidad de la traición.
Si su familia estaba atada a este lugar, él mismo podría ser parte de la maldición. Y si su búsqueda por salvar a Elena solo lo arrastraba hacia el abismo, sus pensamientos se interrumpieron de súbito, las sombras comenzaron a danzar violentamente, distorsionando la sala con un rayo de terror. Una risa escalofriante surgió de las paredes, un sonido similar al crujido de huesos quebrándose. No puedes ignorar tus raíces, Juan. El pasado siempre regresa, le gritaron las sombras, mientras se acercaban, cada vez más, llenando el aire con un hedor a muerte y desesperación, luchando contra su propio impulso de sucumbir al pánico. Juan cerró los ojos y recordó las historias de su madre, los secretos familiares, los murmullos en las noches profundas. Él debía romper el ciclo, con un impulso voraz, y a pesar del miedo que se adhería a su pecho, se giró hacia el espejo. La determinación lo llevó a tocar la superficie polvorienta con la yema de sus dedos, temblando ante la idea de lo que pudiera encontrar al otro lado. El reflejo cambió de nuevo, mostrando escenas desgarradoras de su familia, vidas que habían sido consumidas por la ambición y la codicia. Al ver el sufrimiento que habían causado, algo en su interior crujió. No quiero esto, pensó. No quiero ser parte de ello. Antes de que pudiera retroceder, una mano helada se aferró a su muñeca, tirando de él hacia el espejo. La sensación era como un fuego helado. En un instante, se encontró siendo arrastrado a la penumbra, sus gritos ahogados por el eco de una verdad que nunca había querido comprender. Ahora se hallaba en un reloj de arena, donde el tiempo se deslizaba en un ciclo interminable de tormento. Cada grano de arena representaba una vida, una traición. Tienes que decir la verdad, huyó la voz de su hermana, ahora irrumpiendo con fuerza en su subconsciente. ¿Qué verdad? ¿Y a qué precio? Mientras la arena caía y su futuro se desvanecía, una última revelación atravesó su mente. En ese mismo instante, ¿quién era realmente el prisionero? Juan estaba atrapado en su batalla interna, una lucha no solo por Elena, sino por el legado maldito de su propia sangre. ¿Podrás romper el ciclo, Juan?, resonó la voz nebulosa. Sin respuesta y con el destino de su hermana pendiendo de un hilo, una nueva ola de terror se abalanzó sobre él. La oscuridad había tomado una forma tangible, y él, finalmente, entendería cuánto estaba dispuesto a sacrificar. Pero un eco diferente resonó en la distancia, un como aire puro en medio de tanta pestilencia. No todo está perdido. ¿Quién lo decía? ¿Era su única esperanza o una nueva trampa? La arena continuaba cayendo, y cada grano parecía resonar en la prisión de su mente. Juan sintió como el pánico gripaba su pecho, como una serpiente constrictora que no se detendría. La voz que había oído, esa chispa de esperanza, era un eco distante que necesitaba encontrar. ¿Dónde estás?, murmuró, su voz quebrada atravesando la oscuridad. La sombra que lo rodeaba se retorcía, insultando su cordura. El aire se tornó frío y espeso, como si los mismos lamentos de su familia pudieran manifestarse en una tormenta de fantasmas. De repente, una figura emergió del fondo del reloj de arena. La silueta parecía familiar, pero el rostro estaba oculto en sombras. Juan sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, intentando mantener su voz firme. Tu elección determinará el futuro de tu hermana. La voz era grave, resonando como un eco en un abismo. La verdad es un abismo, Juan. Pero ocultarla podría ser aún más letal. Un dolor punzante surgió en su pecho al oír esas palabras. Recordó la advertencia del espíritu, la mención del veneno, y comprendió que su búsqueda de Elena lo había llevado a un laberinto de culpa y sufrimiento. ¿Qué es lo que tengo que revelar?, exigió, sintiéndose impotente. Ya no puedo seguir así, no sé qué más puedo hacer. La figura asomó lentamente su rostro, y el horror se apoderó de él al reconocer a su madre, quien lo miraba desde el otro lado con ojos que destilaban tristeza. Confronta tus miedos, Juan. No puedes salvar a Elena cargando con el peso de nuestras decisiones. Necesitas soltarlo. Las palabras resonaron con una tristeza profunda, pero la oscuridad alrededor de Juan parecía ganar fuerza, escuchando cada susurro, cada fragmento de duda. La figura comenzó a diluirse por la presión del tiempo, y su madre gritó una vez más: recuerda quiénes somos y lo que hemos hecho. No permitas que nuestras sombras te consuman a ti también.
Entonces, de la nada, el reloj de arena dejó de funcionar. Los granos se detuvieron en el aire, suspendidos entre el tiempo y la realidad. ¿Era eso una señal? Sin embargo, la calma dio paso a un estruendo ensordecedor y el espejo comenzó a distorsionarse, como si el mismo cristal se estuviera rompiendo ante sus ojos. Las sombras lo rodeaban, burlándose, escurriéndose como serpientes sobre el suelo. No escaparás, Juan. Eres parte de esto. Deja que la oscuridad te abrace, murmuraron con voces que eran una mezcla de cánticos y lamentos. Con un grito desgarrador, Juan cerró los ojos y se recordó a sí mismo en los días más felices. Imágenes de risas, abrazos y un amor incondicional lo invadieron. No, no permitiré que esto me consuma, pensó, aferrándose a la memoria de su hermana. Swahipe, la imagen de su vida normal, la que desesperadamente quería regresar, devolvió la fuerza a su espíritu. Entonces, se acordó de la voz que había escuchado. ¿No todo está perdido? ¿Era su hermana la fuente de esperanza? La furia creció dentro de él al recordar su promesa: salvaría a Helena, sin importar el costo. Tenía que confrontar lo que la ataba a esa maldición. Con esa intención ardiente en su corazón, Juan se lanzó hacia el espejo, gritando: Helena, estoy aquí. No te dejaré. El espejo se rompió en un estallido de luz, desintegrándose en fragmentos cientos de pequeños pedazos, revelando un umbral hacia una oscuridad más profunda. Las sombras chillaron en un clamor de enfurecido rechazo, pero él ya se estaba zambullendo en el caos dispuesto a encontrar a su hermana. Quizá había algo más en ese abismo que no conocía. No obstante, una pregunta echó en su mente incluso mientras saltaba. ¿Sería la verdad un precio muy alto a pagar, o sería su única salvación? La oscuridad se tragó su grito, y en silencio, ante la misteriosa y aterradora verdad que acechaba más allá, Juan se preguntaba si el sacrificio que estaba dispuesto a ofrecer sería el único camino para romper las cadenas de la maldición que oprimía su sangre. Cuando el silencio finalmente se apoderó del espacio, un nuevo eco resonó en esa oscuridad tenebrosa. Una voz apenas audible dijo: ¿quién es realmente el prisionero? La oscuridad lo envolvía como un manto pesado, y Juan sintió que el aire se volvía más denso con cada segundo que pasaba. Alrededor de él, los fragmentos del espejo aún brillaban, dispersos como estrellas caídas. Pero no había tiempo para maravillas. La voz que había escuchado resonaba en su mente, pulsante y inquietante: ¿quién es realmente el prisionero? Al recuperar la compostura, Juan se dio cuenta de que estaba en un pasillo largo y angosto. Las paredes eran de piedra fría y húmeda, cubiertas de extrañas inscripciones que parecían moverse cuando no las miraba directamente. El eco de sus pasos resonaba fuertemente, como si la cárcel misma estuviera respirando, vigilando cada uno de sus movimientos. Helena, gritó, su voz desgarrada se perdió en el abismo. La impotencia empezó a apoderarse de él. Cada grito que lanzaba parecía disiparse, tragado por la oscuridad. Se detuvo, escuchando. El silencio era insoportable, intenso, pero había algo más. Un susurro, casi inaudible. Era un lamento que le era familiar. Siguió el sonido hacia lo profundo del pasillo, el corazón latiéndole contra el pecho. Con cada paso, un peso creciente oprimía su alma. Las sombras parecían alargar sus dedos hacia él, intentando retenerlo, emboscarlo. No voy a quedarme aquí. Si tengo que adentrarme en el infierno para salvar a mi hermana, lo haré, se dijo, apretando los puños con determinación. De repente, una puerta apareció ante él, una puerta de hierro forjado, adornada con rostros retorcidos, gritos y angustia. Juan sintió que cada mirada estaba llena de conocimiento, de sufrimiento. Esto es solo una puerta, pensó, a pesar de que pequeñas gotas de sudor recorrían su frente. Empujó la puerta y, con un chirrido agudo, ésta se abrió lentamente. Al cruzar el umbral, fue recibido por una sala oscura, iluminada solo por una luz tenue que emanaba de un candelabro antiguo. En el centro, una mesa de madera gastada presentaba un objeto espeluznante: un corazón fresco, palpitante, colocado en un plato de jade. Una sensación de náusea y terror se apoderó de él. Reconoció el corazón, era el mismo que había visto durante una pesadilla recurrente, una pesadilla que lo había perseguido desde la desaparición de Helena. ¿Qué es esto?, murmuró, horrorizado, mientras la luz tenue centelleaba.
El corazón latía en un ritmo errático, como si viviera por sí mismo. «¿Es tu elección, Juan?», resonó una voz, familiar pero desagradable. Era el eco de su madre. «La verdad tiene un precio. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por liberarte a ti y a ella?». El horror apretó su pecho como un corsé. El sacrificio siempre había sido un tema en su casa, pero ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? La idea de perder a Elena lo inundaba de desesperación, y el corazón parecía tomar vida propia, palpitando más rápido, latiendo en correspondencia con su angustia. «No», gritó Juan de repente, sintiendo que la locura lo acechaba. Necesitaba respuestas, no más trampas. «¿Dónde está mi hermana? ¿Qué has hecho con ella?». La sala tembló, y la voz se tornó burlona. «Todo tiene un costo, hijo mío. Pero solo tú puedes decidir lo que soy yo para ti. ¿El prisionero? O quizás, tú eres quien ha estado atrapado en su propia culpa». Una risa inhumana reverberó, reelaborando sus miedos. Las sombras comenzaron a moverse, tejidas entrelazadas por el eco de lamentos. Usando toda su fuerza, Juan corrió hacia la mesa, decidido a enfrentar aquello que le esperaba. El corazón continuó latiendo, cada golpe de su pulso resonando con la urgencia de sus elecciones. De repente, todo a su alrededor se oscureció, y una brecha se abrió en el suelo. Las sombras comenzaron a danzar hacia él, llevándose el corazón consigo, y Juan se encontró al borde de una nueva caída. «Elena», gritó nuevamente, esta vez con un desespero implacable. Al caer, la pregunta presionaba su mente: ¿podría enfrentar la verdad, o la oscuridad lo consumiría finalmente? Cuando la oscuridad lo tragó, un grito resonó, más alto y terrorífico que cualquier otro. Era una advertencia, o quizás un lamento. La voz llamó en el aire: «¿Qué harías por amor?». La respuesta permaneció en vilo, dejando a Juan en un abismo de incertidumbre. La caída pareció eterna. Juan sintió que un viento gélido lo rodeaba, como un abrazo mortal que intentaba desgarrar su ser. El grito se desvaneció, atrapado en el dolor del momento, y sus pensamientos se deshilachaban a medida que el vacío se convertía en algo más tangible. Cuando finalmente tocó el fondo, no fue un impacto, sino una suavidad extraña, como si cayera sobre una multitud de sombras. Se levantó, tambaleándose y mirándose alrededor. Estaba en una celda, pero no una celda común. Las paredes parecían absorber la luz, distorsionando la percepción de la realidad. Castigo y sufrimiento se entrelazaban, creando una atmósfera irrespirable. A su alrededor, las paredes estaban grabadas con rostros de agonía. Cuerpos desvanecidos emergían en su mente, las figuras de aquellos que alguna vez habían estado en ese lugar, algunos gritando, otros suplicando, otros simplemente llorando. La desesperanza se sentía como un manto que lo envolvía, un recordatorio constante de que no estaba solo en su sufrimiento. «Elena», gritó de nuevo, pero esta vez su voz se sintió vulnerable, como si el aire que lo rodeaba lo reprimiera. En respuesta, un suave murmullo se elevó, un coro de almas perdidas que pareció resonar con su dolor. Mientras la angustia lo consumía, escuchó una risita etérea. Era la misma risa burlesca que había escuchado antes, ahora más fuerte, como eco en esa caverna de desolación. De repente, una sombra se deslizó por el suelo, acercándose a él. Llevaba la forma de una figura alargada, difusa, con el rostro cubierto. Juan retrocedió, pero no había nada a que aferrarse. La figura se detuvo frente a él, y la risa se transformó en un susurro: «¿Has decidido entrar, Juan? Pero, ¿estás preparado para los secretos que guardo?». En ese instante, la desesperación fue reemplazada por una mezcla de terror y curiosidad. «¿Qué sabes de Elena?», demandó, su voz temblando pero firme. La figura se inclinó hacia él, su rostro volviéndose visible, un laberinto de miedos reflejados. «Ella es parte de este lugar, como tú. Pero no te atrevas a buscarla sin estar listo para el costo», advirtió, sus ojos centelleaban como brasas en la oscuridad. «Cada deseo tiene un precio, y tú ya has comenzado a pagarlo». Cada palabra caía como un golpe en su estómago. La figura hizo un gesto hacia un rincón de la celda. Allí, una pequeña puerta se perfilaba en la penumbra, su forma apenas visible, como un aliento apagado.
Juan sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia allí, pero su instinto le decía que iba a cambiarlo todo. ¿Dónde conduce?, preguntó, temiendo la respuesta. La sombra sonrió, un gesto que enviaba escalofríos a lo largo de su columna vertebral. ¿A la verdad o a la perdición? Elige, Juan, antes de que la oscuridad se trague tus palabras. La decisión lo paralizó. El dilema se cernía sobre él con la última de las preguntas: ¿podría enfrentar lo que allí encontraría? ¿Qué harías tú por amor, Juan? Resonó la voz de su madre en su mente, mezclándose con los ecos de los lamentos a su alrededor. La celda comenzó a cerrarse aún más, las sombras cobrando vida, acercándose a él. Sin más tiempo que perder, finalmente hizo su elección y se dirigió hacia la puerta. El miedo lo acompañaba, pero también una nueva determinación. Mientras giraba la manija, su corazón latía con fuerza, esperando que la verdad no lo destruyera. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un pasillo aún más oscuro. Al cruzar el umbral, la figura lo observaba con fijación, un brillo siniestro en sus ojos que parecía decir: no hay vuelta atrás. Enfrentarás lo que has negado. Y así, Juan se adentró en lo desconocido, su destino sellado por la promesa de revelaciones que podían cambiar su vida para siempre. Las sombras del pasillo parecían moverse con vida propia, pulsando y girando en un ballet macabro. Juan sintió que el tiempo se había detenido, cada paso resonaba en sus oídos como tambores de guerra. En el fondo, esos ecos se mezclaban con sus propios latidos, creando una sinfonía de pánico y expectativa. ¿Qué secretos aguardaban en la oscuridad? A medida que avanzaba, una bruma fría comenzó a deslizarse por el suelo, cubriendo sus tobillos como un recordatorio de que estaba lejos de la seguridad de su mundo. La respiración se le dificultaba por momentos, un aire denso, pesado de dolor y sufrimiento, lo rodeaba. Sus manos temblaban y la incertidumbre le llenaba la cabeza. La luz de su linterna, temblorosa, alumbraba fragmentos de muros desgastados y desgarrados. De repente, se topó con una puerta, esta vez más grande y adornada con inscripciones que parecían sufrir, contándole historias de quienes habían pasado por allí. Juan se acercó, su corazón latiendo con fuerza mientras su mente trataba de desentrañar las lecciones de quienes lo habían precedido. ¿Qué les había sucedido a ellos? Sintió un impulso de irse, de retroceder, pero las imágenes de Elena lo mantenían anclado en el lugar. Volvió a girar la manija. La puerta se abrió con una crepitante agonía, revelando un cuarto vasto, en cuyo centro había una mesa cubierta con una tela negra. Una serie de objetos inusuales y aterradores se alineaban sobre ella: espadas oxidadas, huesos desgastados, y en el centro, un libro antiguo cuyas páginas parecían susurrar secretos olvidados. Bienvenido al corazón de tus peores miedos. La voz de la figura del pasillo resonó en el aire, arrastrando una risa helada. Aquí, tu destino se unirá al de las almas perdidas. ¿Te atreverás a abrir el libro? Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella opción lo llenó de terror y a la vez de una inquietante curiosidad. Tomó un respiro profundo, recordando las palabras de la figura: cada deseo tiene un precio. Pero, ¿qué estaba dispuesto a pagar por Elena? Hasta donde estaba dispuesto a llegar, con cautela, se acercó a la mesa. La tela negra se deslizaba bajo su toque, como si estuviera viva. Cuando tomó el libro entre sus manos, las páginas se abrieron de golpe, mostrando una escritura oscura que danzaba ante sus ojos. Las palabras parecían transformarse, como si se alimentaran de su temor. Esto no es solo historia, Juan, son las memorias de quienes fracasaron aquí. La figura a su lado reveló, su voz ahora más intensa. Sus secretos, sus errores. Estás a punto de aprender lo que te costará encontrar a Elena. Pero, al mismo tiempo, lo que descubrirás sobre ti mismo podría ser más aterrador que cualquier cosa. Las páginas comenzaron a llenarse de imágenes vívidas. Vio a hombres y mujeres atrapados en tormentos inimaginables, luchando contra sus propios demonios. Algunos de ellos eran personas que había conocido, rostros familiares que parecían distorsionados por el dolor. La verdad lo abrumó, pero no podía retirarse. La figura sonreía, y el ritmo de su respiración se volvía más irregular. ¿Listo para elegir, Juan?, retó la sombra, con ojos que se incendiaban en la penumbra. ¿Escogerás tu camino con el conocimiento de lo que vendrá?
¿O te aferrarás a la esperanza que perdías hace mucho tiempo? Con cada imagen que veía, la presión en su pecho incrementaba. La mente de Juan giraba entre la angustia y la determinación. La verdad no era solo un costo, sino una condena a lo inevitable. Necesitaba actuar, pero la pregunta persistía, ¿era el conocimiento lo que realmente buscaba? Y así, Juan se enfrentó a su próximo desafío. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse de nuevo. Había una elección por hacer, y su destino estaba a punto de revelarse. Todo lo que amaba, todo lo que temía, todo lo que lo definiría, se reduce a un simple giro de una página más. Pero antes de que pudiera descifrar sus pensamientos, un grito desgarrador llenó el aire, atravesando la oscuridad y sacudiendo su ser. Juan, resonó en el eco del vacío, y la figura a su lado sonrió, sabiendo que había desatado algo mucho más oscuro que cualquier secreto del libro. La vida de Elena pendía de un hilo, y no sabía si él sería quien podría salvarla. La pregunta latente era, ¿iba a sacrificar su humanidad para rescatar lo que amaba? Su decisión se volvió urgente, y el tiempo comenzaba a desvanecerse ante la profunda oscuridad que amenazaba con engullirlo. La imagen de Elena, gritando su nombre, inundó su mente, haciendo que el aire chisporroteara a su alrededor. Un instante eterno pasó. Juan comprendió que cada segundo que desperdiciaba era un paso más hacia su desaparición. Tenía que elegir, y en el fondo sentía que el tiempo se escabullía entre sus dedos, como la bruma fría que aún lo rodeaba. Las páginas del libro comenzaron a brillar intensamente, atrayendo su mirada con imágenes perturbadoras de sombras retorcidas y rostros desencajados. Una de las figuras que emergió de la penumbra se le pareció mucho a Elena. Su corazón se detuvo un instante y un temor paralizante lo retuvo en el lugar. No, no puede ser, murmuró, mientras la figura sonreía con un aire de desdén. Era una imagen del sinfín de sufrimientos, un eco de los que ya habían sufrido antes que él. ¿Quieres saber el precio? Cada historia tiene un costo, la figura le susurró, como si supiera exactamente qué tipo de desesperación lo acechaba. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu alma? ¿O tal vez desearías que sufran los que te rodean en lugar de ti? El libro empezó a girar en sus manos, y Juan sintió como si su voluntad se desvaneciera. No, no lo haré, gritó, pero las palabras sonaron más como una súplica que una declaración. Estás equivocado, Juan. Ya has comenzado a pagar el precio. La figura se inclinó hacia él, sus ojos oscuros centelleando con malevolencia. Elena no es la única que está en peligro. El tiempo juega para nosotros, pero en tu desesperación, has iniciado un juego mucho más peligroso de lo que crees. Antes de que pudiera responder, un ruido atronador resonó desde lo más profundo de la habitación. Juan se giró rápidamente, su linterna parpadeando, iluminando una puerta al fondo que parecía temblar. Era como si algo estuviera intentando liberarse del encierro. La sombra frente a él se rió, y el eco de su risa reverberó en las paredes. ¿Ves? Hay fuerzas más allá de tu comprensión, y tendrás que enfrentarlas para salvar a quien más amas. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta al fondo. La figura intentó detenerlo, pero él se volvió hacia ella, el escalofrío recorriendo su cuerpo. No puedo quedarme aquí. Si Elena grita, si está sufriendo, debo actuar, se dijo a sí mismo. La puerta crujió cuando Juan la empujó con fuerza. Al abrirse, un pasillo oscuro se extendía ante él, y la bruma que lo había estado atormentando se espesó, manteniéndolo atrapado en un abrazo helado. Cada paso que daba resonaba como un lamento lejano. La respiración se le hacía cada vez más pesada. Elena, gritó, esperando que su voz atravesara la negrura. Cada vez que pronunció su nombre, la respuesta no fue un eco, sino una vibración de angustia, como una llamada desde lo profundo de un abismo. A medida que avanzaba, los susurros se convirtieron en gritos desgarradores, llenos de desesperación. Ayúdame, resonaban en sus oídos, y los rostros de los que había visto en el libro comenzaron a materializarse a su alrededor, sus ojos suplicantes encajados en su alma. No estaba solo. La angustia de los perdidos lo envolvía, y tenía que decidir, enfrentar sus peores miedos o ceder a la locura que amenazaba con consumirlo. Mientras su valentía comenzaba a flaquear, sintió que la realidad empezaba a distorsionarse.
Bajo sus pies, el suelo temblaba y crujía, como si la casa misma estuviera viva y en su contra. La figura de la sombra apareció de nuevo a su lado, sus ojos destilaban placer. ¿Qué harás, Juan? ¿Te atreverás a conocer la verdad completa de este lugar? O quizás, es más fácil sucumbir al horror eterno del desconocido. Juan sintió que el destino de Elena se desvanecía más y más. Debía tomar una decisión. Era momento de abrir las puertas hacia el conocimiento, pero, ¿cualquier conocimiento podría ser una traición? ¿La verdad lo desgarraría o lo liberaría? No lo haré, exclamó, tan fuerte que el eco resonó en todos los rincones de la oscuridad. Pero, frente a su desafío, los susurros se hicieron más insistentes, más amenazantes, y si al final, tú mismo ¿eres el verdadero monstruo? Ante él, una luz comenzó a formarse, como una pequeña esperanza brillando en la oscuridad abrumadora. Pero en la distancia, otro grito desgarrador resonó, y Juan comprendió, el horror no había hecho más que comenzar. ¿Podría sobrevivir a lo que se avecinaba? La verdad que buscaba estaba a la vuelta de la esquina, y la oscuridad parecía eternamente lista para atrapar su alma en sus garras. El pasillo se estrechaba cada vez más, como si la casa intentara tragarse a Juan. La luz que había visto ahora parecía un simple espejismo, desvaneciéndose entre la maleza de sombras que se retorcían a su alrededor. No puedo quedarme aquí, pensó mientras el pánico comenzaba a transformarse en desesperación. Al caminar, sus pies tropezaron con algo duro, algo que crujió bajo su peso. Se agachó rápidamente y su corazón se detuvo. Era un pequeño trozo de hueso. ¿De quién es?, se preguntó, sintiendo que la broma macabra del lugar se burlaba de él. La respuesta era obvia, estaba rodeado de aquellos que habían caído en la misma trampa. Un grito resonó nuevamente, desgarrador, sobrecogedor. No era simplemente un lamento, era un llamado, una súplica. Juan, incapaz de contenerse, se lanzó hacia adelante. Cada paso le recordaba lo que estaba en juego. Tenía que encontrar a Elena. De pronto, la bruma comenzó a disiparse un poco, revelando una puerta al final del pasillo. Era un portal antiguo, adornado con símbolos extraños y palabras en un idioma que nunca había visto. Una sensación de temor lo golpeó, pero la urgencia lo llevó a empujarse hacia adelante. Elena, gritó, pero no había respuesta. Sin embargo, a medida que se acercaba a la puerta, pudo escuchar murmullos. Eran ecos de desesperación, pero ahora parecían tener forma. Siluetas familiares emergieron de la oscuridad, hombres y mujeres con rostros desgastados y ojos vacíos. Eran aquellos que habían hecho sus pactos, los que habían cruzado la línea del conocimiento prohibido. Juan susurró una figura. Era una mujer, y a su lado, otra, su apariencia se desvanecía con cada palabra. No te atrevas, no entres. No hay salida. Su advertencia reverberó en su mente, pero la puerta lo llamaba. Con un último impulso de determinación, la empujó. La entrada crujió, revelando un cuarto sombrío con paredes cubiertas de visiones distorsionadas. En el centro, un altar rodeado de velas parpadeantes y un libro abierto sobre él. La figura de Elena apareció en la distancia, atormentada, atrapada entre sombras que la arrastraban. Juan, gritó, extendiendo sus manos hacia él, pero cada vez que se acercaba, parecía hundirse más en la iniquidad del lugar. No puedo dejarte, exclamó él, mientras sus manos temblorosas rozaban la superficie del libro. Las palabras comenzaron a brillar, y su voz le advertía de nuevo, cada historia tiene un costo. Sentía que una presencia se cernía sobre él, llenando el aire con un frío aterrador. Elena, aférrate a mí. Javier extendió su brazo, pero a medida que lo hacía, el libro en el altar comenzó a girar, mostrando imágenes de otros, imágenes de sacrificios. De repente, la figura oscura apareció a su lado, sus ojos como pozos de desesperación. ¿Estás listo para elegir, Juan? Recuerda, a veces, lo que más amamos puede ser nuestra perdición. Juan sintió una punzada en el corazón. Tenía que actuar. Podía liberarla, pero no sin consecuencias. La pregunta se instaló en su corazón como una soga apretada, estaba dispuesto a sacrificar todo por ella, mientras la bruma seguía engullendo el cuarto y los gritos de los almas perdidas rondaban su cabeza. Juan sintió que el tiempo se aceleraba.
La figura de Elena se desvanecía, y el grito de la oscuridad se volvía más fuerte. La pregunta quedaba suspendida en el aire gélido: ¿qué precio elevador estaba dispuesto a pagar por su verdad? Estaba a un paso del abismo. Detrás de su decisión se alzaba un grupo de sombras, listas para devorar su alma, y al borde del precipicio. Juan comprendió que cada elección tenía el poder de liberarlo o condenarlo. Pero en ese momento, la voz del libro lo llamaba de nuevo. Elige. Resonó, y el eco se escurrió por las paredes. ¿A quien iba a sacrificar? En un instante, la oscuridad se abalanzó sobre él, y la bruma cubrió su rostro, robándole la luz. La próxima decisión estaba a punto de destellar, pero Juan no estaba listo para enfrentar las consecuencias. ¿Sería capaz de salir con vida de este laberinto de horror, o se uniría a las almas que deseaban venganza? Una nueva sombra se materializó detrás de él, sonriendo con arrogancia, como si ya supiera la respuesta. Juan se sintió embargado por el miedo, la oscuridad lo envolvía. A su alrededor, los ecos de desolación eran como un coro luctuoso, recordándole que cada momento perdido era un paso más hacia la condena de su hermana. La figura oscura a su lado sonrió, como si se deleitara en su agonía. ¿Qué tan lejos llegarás por amor?, le preguntó de nuevo, su voz cargada de malicia. Mientras las sombras se acercaban, Juan sintió que la desesperación lo arrastraba. Elena, exclamó con toda la fuerza que le quedaba. Su voz resonó, y algo en el ambiente cambió. Las figuras a su alrededor se desvanecieron, absorbidas por la negrura que las rodeaba, y por un breve momento, todo se volvió silencio. Se preguntó si aún tenía tiempo para elegir, para encontrar el camino correcto hacia su salvación. La figura detrás de él se convirtió en un eco de burlas. Recuerda, Juan. La verdad puede ser un veneno, pero también una espada. ¿Cómo te enfrentarás a ello? Las palabras se quedó flotando en el aire, como un mal presagio. ¿Y si al final, el sacrificio más grande no era el que iba a hacer, sino el que podía salvar a su hermana? La idea le dio fuerzas, sabiendo que debía intentarlo, que no podía perderla. Mientras su determinación crecía, Juan se enfrentó al altar. Las sombras mutaron, tomando formas grotescas, pero él se aferró a la imagen de su hermana. Elena, no te dejaré, gritó, elevando su voz por encima del clamor de los llantos y murmullos. Se acercó más al libro, ahora brillando con una aura extraña, casi hipnótica. Cada página que giró parecía contar una historia de muerte y traición, pero entre las imágenes se colaban destellos de esperanza. No todos están perdidos, murmuró para sí mismo. Vladimir, él también tenía que ser parte de esa verdad, con todo su peso. Los personajes del libro lo miraban expectantes, como si supieran que él podría ser su salvación. El corazón palpitante en la mesa parecía sincronizarse con el latido desesperado de su alma. Si tenía que elegir, pensó, no permitiría que las sombras determinaran su destino. Alzó el libro y repitió las palabras que resonaron en su mente. Voy a salvar a mi hermana. Voy a romper el ciclo. Con esa declaración, un viento helado recorrió la sala, haciendo temblar las paredes y apagando las velas. La figura oscura comenzó a retorcerse. No puedes huir de lo que eres, gritó, pero Juan estaba decidido. Invirtió su miedo en fuerza y cogió el corazón del altar. Acepto el precio. Acepto la verdad. El momento fue electrizante. Las sombras se abalanzaron sobre él, empujándolo hacia lo desconocido. No, resonó la voz del hombre de sombras, pero Juan ya estaba inmerso en la luz de su propio sacrificio. La luz del corazón explotó en una ola de claridad, y de repente, Juan se sintió ligero, como si cada sombra, cada miedo se despojara de él al unísono. Cuando la luz se desvaneció, se encontraba en una habitación familiar. Un olor a hogar lo abrazó, profundo y reconfortante. Una imagen iluminada de su madre y su hermana sonriendo al fondo le llenó los ojos de lágrimas. Juan, la voz de Elena penetró su corazón con fuerza. La sala se transformó en el patio de su infancia. La cárcel había desaparecido. Su hermana estaba frente a él, y su risa resonaba con la pureza de un recuerdo lejano. Lo lograste, hermano. Estás aquí. El corazón en su pecho aún palpitaba, pero ahora lo hacía de alegría, no de sufrimiento.
Estaba tan asustado, murmuró, acercándose a ella, sintiendo el calor de su abrazo por fin. Te prometí que te sacaría de ese lugar y yo siempre supe que lo harías, le respondió Elena, sonriendo a través de las lágrimas. Aquella conexión, el amor, la fuerza de la familia y el sacrificio, había roto el ciclo de oscuridad. Con su mano entrelazada con la de su hermana, sabían que las sombras que acechaban podían ser derrotadas. Por fin, podían comenzar de nuevo. Mientras se alejaban de aquel lugar y de sus horribles secretos, Juan sintió que había renacido. Se giraron hacia el lugar donde habían dejado atrás los horrores. Nunca olvidarían, pero ahora estaban listos para enfrentar lo que viniera. Nosotros somos los que decidimos nuestro destino, proclamó Juan, caminando con su hermana a su lado, hacia un futuro donde las sombras ya no controlarían sus vidas. Afuera, la luna resplandecía con un brillo nuevo, como si celebrara la victoria de dos almas que habían encontrado la luz. Ahora, es tu momento de ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y no esperes ni un segundo más para dar clic en el botón de like. Ayuda a alimentar el algoritmo y asegurar que más historias como esta lleguen a ti. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar este desenlace. Hazlo ahora.